Pues bueno, vamos a comenzar y me gustaría que me acompañaran a Salmo 137. Si ahí tienes tu Biblia, si no, aquí están las pantallas. Vamos a leer Salmo 137 del 1 al 4. Ahí les va. Junto a los ríos de Babilonia nos sentamos y lloramos al pensar en Jerusalén. Guardamos las arpas, las colgamos en las ramas de los álamos, pues nuestros captores exigían que cantáramos. Los que nos atormentaban insistían en un himno de alegría. Cántenos una de esas canciones acerca de Jerusalén. Pero ¿cómo podemos entonar las canciones del Señor mientras estamos, ¿en dónde? En una tierra pagana. Y acá, si lo leemos en otra versión, dice, ¿cómo podemos cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? Entonces estamos viendo a parte de un pueblo, ¿verdad? Que era Judá, estaba al sur de Jerusalén, y entonces estamos viendo que era un pueblo que vivía muy feliz, vivía muy contento, era muy pleno, pero una característica que tenía este pueblo era que sabía adorar a Dios, sabía levantar alabanzas al Señor, tenían coro, con las arpas levantaban, y entonces eran reconocidos en todos lados por ser un pueblo que sabía adorar, sabía exaltar el nombre de Dios. Entonces, ¿pero qué estamos viendo? Que los empezaron a llevar cautivos a Babilonia, los estaban esclavizando y los llevaron a un lugar desconocido para ellos. Los llevaron a una tierra extraña, en donde ellos dijeron, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Y ellos perdieron. ¿Qué hicieron? Colgaron su arpa. Bueno, esta no es un arpa, pero vamos a imaginarnos que es un arpa. Entonces ellos colgaron, está bien pesada, colgaron su arpa y dijeron, hasta ahí. Y les decían, hey, cántenos, cántanos. Pero ellos decidieron colgar su arpa. Estaban en una circunstancia complicada y ellos decidieron colgar su arpa, dejar de alabar, dejar de exaltar. Y te quiero platicar algo. Josué el domingo pasado platicó una parte de lo que estuvimos viviendo los meses pasados, y quiero platicarles yo otra parte. Cuando en febrero entré en mi proceso de biopsia y de todo el proceso que fue el cáncer de tiroides, pues llegamos, me empezaron a dar instrucciones de cómo íbamos a vivir este proceso. Y entonces llegamos con nuestro médico oncólogo, el cirujano oncólogo, y entonces me dijo, bueno, Osmara, esta es una cirugía en donde se te va a retirar la tiroides por la situación que tú traes. Y nos empezó a explicar todas las, pues los riesgos que había de una cirugía así. Dijo, bueno, Osmara, puede haber daño en tu voz porque la tiroides está en una parte de tu garganta donde hay muchos nervios y tus cuerdas vocales están ahí. Dijo, hay riesgo de que pierdas tu voz, hay riesgo de que dañes tus cuerdas vocales, hay muchos riesgos, pero vamos a buscar con un aparato que se te va a colocar para que estemos cuidando tus cuerdas vocales. Entonces había muchos riesgos, estábamos en una tierra extraña, Josué y yo, en ese momento, porque estábamos en un momento, en una circunstancia difícil y muy incierta para nosotros, porque no sabíamos qué iba a pasar. Entonces, bueno, viene el momento de la operación, salgo de la operación y pues yo me sentía bien, pero en el momento que empiezo a hablar así, y ustedes me escucharon, la mayoría me escucharon las primeras semanas, que yo pensé que me entendía, pero luego me escuchaba y yo decía, Padre Santo, no me entiendo nada. Y yo sentía que me entendía súper bien, pero apenas sí podía hablar. Y entonces el doctor me dijo, bueno, Osmara, hay que esperar. Es un proceso de esperar para ver si puedes volver a hablar o se te quedará así tu voz. Entonces fue un momento verdaderamente, una circunstancia compleja en donde yo estaba en shock. ¿Y por qué? Porque después yo trataba de cantar, y les quiero decir algo que a lo mejor ustedes no saben de eso de mí, pero amo la alabanza, amo la adoración, disfruto los tiempos de adorancia, no nada más aquí en la iglesia, los disfruto en mi coche, cuando voy caminando, en todo momento yo traigo alabanzas, adoraciones. De repente los niños ya me dicen, mami, ya cámbiala esa canción, porque pongo las mismas. Entonces pero yo disfruto mucho eso desde chica, el jugar con las armonías de las voces y hacer voces, bueno, pues cosas que de repente hago, y no soy profesional obviamente, pero lo disfruto mucho, pero en este momento que estoy viviendo no lo puedo hacer. Ahorita no puedo cantar. No sé si vieron algunos la película de Happy Feet, de un pingüinito que trataba de cantar y salía, bueno, ¿alguien lo escuchó?
Bueno, pues así me escucho ahorita cuando canto. Entonces es un momento complicado en donde pues viví un shock en mi vida, mis circunstancias cambiaron mucho porque pues yo no podía hablar bien, yo no podía cantar, yo no podía hacer muchas cosas, estaba en un momento difícil, complicado. Pero si nosotros regresamos aquí a Salmo 137, vemos que ellos estaban en una circunstancia complicada, estaban caminando a un lugar donde ellos iban a ser esclavizados, en donde ellos iban a vivir en cautiverio, en donde ellos iban a dejar de hacer lo que más les apasionaba, donde ellos iban a dejar de cantar, donde iban a dejar de adorar, y ellos decidieron colgar su arpa en un árbol y decir: nunca más lo volvamos a hacer, nunca vamos a volver a hacer esto. Y ahora regreso un poco a lo que yo estuve viviendo. Antes de la cirugía me habían invitado a predicar a Monclova y yo dije: sí, en el nombre de Jesús voy a estar bien y voy a ir. Entonces tomé la invitación y nos fuimos a las 3 semanas de la operación. Y entonces pues yo no podía hablar bien, no me salía bien la voz, estuve haciendo ejercicios y venía una voz constante, que eso hace el diablo. Cuando tú y yo estamos en situaciones extrañas o de incertidumbre, en territorios extraños, el diablo siempre busca soplar mentiras y que te está diciendo: hey, renuncia, ríndete, tira la toalla, suéltalo, déjalo, no puedes, no vas a poder. Y esas fueron las voces que empezaron a venir a mi mente y a mi corazón, decir: híjole, mejor digo que no va a predicar porque voy a hacer una vergüenza aquí, mejor me quedo callada, mejor no hablo. Y entonces pues bueno, yo después estuve orando bastante y le digo a mi mamá ese día, le dije: mira, ma, si el Señor utilizó a un burro, me va a utilizar a mí. Le dije: yo estoy puesta a que el Señor haga lo que quiera hacer, que el Señor empiece a trabajar y fluya. Y les quiero platicar que después de predicar, fue algo instantáneo, en verdad, de días, empecé a hablar como ahorita estoy hablando. Empecé a hablar, fue algo que el Señor me regaló, que yo no solté la toalla, no me rendí y dije: va, le voy a entrar. Y entonces el Señor me regaló eso, en donde ya puedo hablar ahorita con ustedes, puedo hacer esto que el Señor nos ha delegado y lo disfruto. Pero el diablo siempre va a buscar, cuando tú estás entrando en una situación complicada, en una circunstancia difícil, el diablo siempre va a querer estar soplando o va a estar soplando mentiras a tu oído, en donde te va a estar diciendo: hey, ríndete, hey, ya, no vas a hacer eso, hey, esto se acabó, hey, esto no funciona, suéltalo, ríndete, tira la toalla. Y quieres sembrar desánimo en tu corazón. El diablo siempre va a buscar que tú y yo nos desanimemos. Él no vas a volver a hablar, él no vas a volver a cantar, él no vas a volver a disfrutar y ser feliz. El diablo siempre va a estar buscando sembrar esas mentiras de desánimo en nuestro corazón. Pero yo te quiero decir algo. ¿Cuántos recuerdan la oportunidad que tuve a predicar de la formación Tortuga? ¿Se acuerdan de la formación Tortuga? Sí, algunos, ay, no se acuerdan. Bueno, de la formación Tortuga les hablé de que teníamos una armadura en donde solo una era ofensiva, que era ¿qué? La palabra de Dios, ¿se acuerdan? Así como tenemos la palabra de Dios para nuestra ofensiva y protección, también la adoración es un arma que el Señor nos ha puesto en nuestro ADN para hacer ofensiva, para ir en contra de lo que el diablo está hablando, para ir en contra de todas esas circunstancias difíciles y complicadas que vivimos tú y yo día a día. El Señor nos ha entregado la adoración, la alabanza para hacer frente y para poder derrotar toda mentira del enemigo. Amén. La adoración es un arma poderosa. No nada más tenemos la oportunidad de cantar porque sí, sino porque la adoración es un arma. Es un arma que nos ha entregado el Señor a ti y a mí para poder hacer frente, para poder pelear una buena batalla en donde vamos a conquistar. Amén. Ustedes tienen que saber que el diablo, Lucifer, era quien se encargaba y dirigía la adoración en el cielo. Él conoce mejor todos los aspectos de la adoración que tú y yo. Él los conoce. Y Él sabe que si entra y mete desánimo en nuestras vidas, en nuestros corazones, y dejamos de adorar, Él sabe que ya venció, ya nos venció. Él sabe que ya perdimos. Es por eso que siempre hay un ataque constante a nuestras vidas para que tú y yo
que se seque esa canción en nuestro corazón. Que tú y yo dejemos de adorar, que tú y yo dejemos de exaltar el nombre de Dios, porque Él sabe que ahí está nuestra victoria. Que ahí es donde tú y yo conquistamos, cuando tú y yo adoramos, cuando tú y yo exaltamos el nombre de Dios. Es ahí donde está nuestra victoria. Amén. Pero el diablo conoce, entonces es algo que tú y yo tenemos que aprender. El diablo sabe que nuestra adoración es un arma y él quiere que nos desanimemos. Él quiere que perdamos nuestra canción. Ese anhelo por adorar el nombre de Dios, ese anhelo por exaltar su grandeza. El diablo quiere meter desánimo para que tú y yo callemos, para que tú y yo colguemos nuestra arpa, para que tú y yo nunca volvamos a exaltar el nombre de Dios. Si perdemos nuestro corazón de adoración, perdemos nuestro amor por Dios. Si tú y yo callamos, si tú y yo dejamos de adorar el nombre de Dios, nos comenzamos a secar. Nos comenzamos a secar y ese amor, ese fluir en la presencia de Dios empieza a secar. La adoración es un arma poderosa, familia. Es un arma poderosa contra el poder del enemigo que tú y yo tenemos. Es un arma poderosa que tú y yo tenemos. Y miren, vamos a leer Salmo. No es cierto, vamos a leer Números 16, del 46 al 48. Y dice... Y Moisés, Números 16, 46 al 48. Y Moisés le dijo a Aarón: rápido, toma un recipiente para quemar incienso. Al quemar incienso era un acto de adoración, era un acto de oración al Señor. Recipiente para quemar incienso y ponle carbones encendidos del altar. Agrégale el incienso y llévalo entre el pueblo para purificarlos y hacerlos justos ante el Señor. Purificación, justicia ante el Señor. El enojo del Señor ya arde contra ellos y la plaga ha comenzado. Era un momento complicado para el pueblo. Entonces Aarón hizo como Moisés le dijo y corrió entre el pueblo. La plaga ya había comenzado a matar a la gente, pero Aarón quemó el incienso. Él levantó la adoración y purificó al pueblo. Se puso entre los vivos y los muertos. ¿Y qué pasó? Se detuvo la plaga. Vemos el poder de la adoración. El poder de la adoración. Cuando tú y yo adoramos, invadimos el territorio del enemigo. Cuando tú y yo adoramos, invadimos ese territorio en donde el diablo quiere que tú y yo desistamos, en donde el diablo quiere que tú y yo dejemos y cedamos y muramos. Él quiere eso para ti, para mí, pero tú y yo tenemos el arma poderosa que es la adoración, en donde nosotros nos fortalecemos con la adoración. Al fluir en adoración, nosotros invadimos ese terreno y empieza a fluir el poder de Dios, el gran poder de Dios. Y podemos ver, acompáñenme ahora a Salmo 68. Salmo 68. Espérenme. Ay, no, espérenme. Y entonces, me equivoqué. Y entonces estamos viendo el gran poder de Dios que hay a través de la adoración. Es un arma poderosa en donde tú y yo invadimos. Pero ¿qué pasa cuando tú y yo adoramos al Señor? Suceden dos cosas. Cuando tú y yo adoramos al Señor, exaltamos su nombre y Él se levanta a nuestra defensa. Y al mismo tiempo el enemigo empieza a huir de nosotros porque ve que hay un poder mucho más grande en nosotros que Él. La adoración exalta el nombre de Dios, levanta al Señor a nuestra defensa y el enemigo huye. El enemigo huye. Todo eso que te empieza a lastimar, todo eso que el enemigo quiere derrotarte, empieza a huir porque tú y yo estamos levantando y exaltando el nombre de Dios. Cuando adoramos, tú y yo estamos redimiendo lo que el diablo robó del cielo. Tú y yo redimimos. Cuando adoramos hay restauración y redención de lo que el diablo robó. Tú y yo estamos diseñados para adorar al Señor. Tú y yo fuimos creados para exaltar su nombre. Eso que el diablo robó, para que no existiera adoración, para que viviéramos en derrota, el Señor lo puso en ti y en mí, para que podamos levantar su nombre, para que haya esa defensa a favor de nosotros. Y ahora sí vamos a leer Segunda de Crónicas.
vamos a leer 2 de Crónicas 20, del 15 al 21. Y está hablando el profeta Jaziel a Josafat. Y dijo, escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén. Escuche, rey Josafat, esto dice el Señor, no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército. El diablo va a buscar que veamos la tormenta, que veamos las situaciones adversas inmensas. No se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Mañana marchen contra ellos. Los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. El Señor le está hablando a alguien el día de hoy. No tengas miedo ni te desalientes. Yo estoy contigo. Salgan mañana contra ellos porque el Señor está con ustedes. Entonces el rey Josafat se inclinó rostro en tierra y todo el pueblo de Judá y Jerusalén hizo lo mismo. ¿En qué? En adoración al Señor. Después los levitas de los clanes de Coat y de Corá se pusieron de pie para alabar en viva voz al Señor, Dios de Israel. Temprano a la mañana siguiente el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa. De camino el rey Josafat se detuvo y dijo, escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén, crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Créanle a sus profetas y tendrán éxito. Después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército, cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban: den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre, para siempre. La adoración nos convierte en guerreros. Cuando tú y yo adoramos al Señor, nos convertimos en guerreros y el Señor nos pone al frente y simplemente tenemos que adorar y exaltar el nombre de Dios, y ahí está nuestra victoria. Lo podemos leer en la palabra. Te quiero platicar que cuando al mes de la operación me aplicaron yodo radioactivo, que Josué platicó un poco. Pero antes de eso el doctor me explicó de una forma muy clara de lo que podía pasar. Me dijo, bueno, Osmara, te voy a entregar. Pero llegó era como un proceso muy de mucha seguridad, porque llegó resguardada el yodo y era una cositita así, era una cosita chiquitita. Y llegó resguardada y la abrían y salía como el hielo seco, no es broma, parecía película, pero así era. Salía el hielo seco y sacó la cosita esa. Pero antes de eso, el doctor me había explicado todo lo que podía pasar. Me dijo, bueno, Osmara, tú te vas a tomar eso. Puede ser que te inflames mucho de tu cara, te puedes deformar tu cara, puedes empezar a vomitar sangre porque puede haber algunas células que están infectadas en tus pulmones. Me empezó a explicar toda la situación, que no era cualquier cosa. José les platicó que era firmar que me estaban envenenando, digo de una forma dirigida, pero era una situación compleja, ¿verdad? Entonces me dijo, bueno, Osmara, la primera hora de que tú te tomas eso es lo más importante, porque es ahí donde va a ser el verdadero efecto el yodo, y después ya es simplemente que tú lo deseches, pero es una hora, Osmara, una hora. Y dije, bueno, Señor, esa hora yo voy a adorar, yo voy a desgarrarme, voy a sacar todo el pulmón, bien desafinada, claro está, pero dije, yo voy a sacar el pulmón, yo voy a cantar, voy a exaltar el nombre de Dios. Puse mi música a todo volumen porque traía mi bocinita. Dije, pues ya, si pensaran que estoy loca allá afuera, pues no me importa. Pero yo voy a adorar al Señor, porque yo voy a levantar su nombre y Él va a actuar a mi favor. Amén. Y después de ese proceso, la hora no me inflamé, no tuve ninguna complicación. El doctor estaba sorprendido verdaderamente porque yo estaba como si nada después de ese proceso, gracias a Dios. Yo hasta andaba caminando por todos lados. Al día siguiente, el cuarto muy chiquito, pero ahí andaba yo caminando, haciendo mis cosas, adorando, estudiando. Y después de eso
viene el proceso en que te meten en una máquina para ver, que esa era la parte más importante, en donde te dicen, bueno, hay metástasis o no de este cáncer. Era algo muy crucial en este proceso, porque ahí seguían otras situaciones si había metástasis. Entonces yo dije, bueno, Señor, vamos a entrarle a esto. Ya me metieron a la máquina, salgo de la máquina. Yo de hecho subí mis resultados, pero mucha gente no les entendió, perdón. Pero subí los resultados en donde solo se ve focalizado el yodo, en donde no hay metástasis en mi cuerpo. Y el doctor salí y me dijo, Osmara, estás totalmente limpia. El yodo está haciendo su trabajo donde debe de ser. Estás bien. Y gracias a Dios, yo exalto su nombre y yo sé que todo este proceso que vivimos y hemos estado viviendo, hemos visto su mano y hemos visto su poder, pero porque hemos sido esos guerreros en adoración, todos nosotros, ustedes junto conmigo, hemos sido adoradores, hemos guerreado de una forma correcta como el Señor le gusta. Pero tenemos que aprender a no rendirnos, a no soltarnos. Y miren, vamos, acompáñenme a Salmo 150. Porque tú puedes decir, bueno, pero pues yo no sé cantar, yo no sé tocar ningún instrumento, ¿cómo voy a adorar al Señor? Yo no tengo un arpa que colgar, yo no tengo una voz con que dejar de cantar. Pero miren lo que el Señor nos habla aquí. En Salmo 150 del 1 al 6 dice, alabado sea el Señor, alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso cielo, alábenlo por sus obras poderosas, alaben su grandeza sin igual, alábenlo con un fuerte toque del cuerno del carnero, alábenlo con la lira y el arpa, alábenlo con panderetas y danzas, alábenlo con instrumentos de cuerda y con flautas, alábenlo con el sonido de los címbalos, alábenlo con címbalos fuertes y resonantes. ¿Y qué más dice? Que todo lo que respire cante alabanzas al Señor. Alabado sea el Señor. Todo lo que respira. Tú y yo respiramos, ¿sí o no? Él estás hecho y diseñado para alabar, para adorar el nombre del Señor. Ahí está nuestra victoria, familia. Ahí está nuestra victoria. Aquí el diablo va a empezar a hablarte cuando estés en momentos inesperados. ¿Cuáles son o podrían ser los momentos inesperados? A lo mejor que te corran de tu trabajo, a lo mejor que haya recorte de personal, a lo mejor un mal diagnóstico, a lo mejor alguna pérdida de un familiar muy amado, a lo mejor una situación económica, de repente de un derrumbe económico muy fuerte en tu vida. Esas son las situaciones inesperadas de las que te estoy hablando y de las que habla la palabra, en donde dicen tierras extrañas. Esas son las tierras extrañas, momentos complicados, momentos que dices, ¿para dónde le doy? Pero es ahí en donde el diablo empieza a susurrar y a decirte, date por vencido, deja de adorar, pierde esa pasión que tienes por Dios, ya no la necesitas, mira qué mal te está yendo, tira la toalla. Pero es ahí donde nos debemos de aferrar y decir, nada me va a mover, yo voy a seguir adorando, yo voy a seguir exaltando el nombre de Dios, nada me va a mover. Y tu adoración por Dios tiene que seguir fluyendo, tu pasión por Dios. Tenemos que aprender a adorar cuando estemos caminando en lo incierto o en situaciones inesperadas. No permitas que tu identidad sea definida por las circunstancias. No permitas que tu identidad sea definida por las circunstancias. Que las circunstancias no dicten quién eres. Que las circunstancias o donde estás cambie quién eres. Sin importar la situación que estás viviendo, tú tienes que saber que eres hijo de Dios. Tú tienes que saber que Él está de tu lado, que Él está a tu frente, a tu costado y atrás, que Él está cuidando de tu vida. Tú tienes que tener esa seguridad, que sin importar qué situación estás viviendo, el Señor está contigo. El Señor está con nosotros. Amén. Y tenemos el claro ejemplo de Pablo y Silas en la palabra. Ellos estaban en la cárcel rodeados de ratas, de suciedad, de prisioneros que habían hecho cosas muy fuertes. Era un ambiente fuerte, extraño, inesperado para Pablo y Silas. Y miren lo que dice la palabra en Hechos 16, 25, 26 dice: alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente
¿Qué pasó? Hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron, ¿qué? Las cadenas. Las cadenas caen cuando tú y yo adoramos. La enfermedad cae cuando tú y yo adoramos. La depresión cae, la ansiedad cae cuando tú y yo adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Es una decisión que tú y yo tenemos que tomar. Miren, si leemos, acompáñenme otra vez a Salmo 137. Quiero que veamos, aquí hay un punto importante. Miren, dice, junto a los ríos de Babilonia, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo el pueblo? Nos sentamos y lloramos al pensar en Jerusalén. ¿Cuántas veces cuando estás pasando por momentos complicados dices, es que ¿por qué me está pasando esto, Dios? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué no puedo hablar? ¿Pero por qué no puedo cantar? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y te sientas y te desanimas y estás llorando. Pero lo que el Señor quiere es que tú y yo nos levantemos. Yo le decía a mi mamá cuando empezó a pasar toda esta situación, y a Josué y a varias personas se los dije. Yo cuando empezó el diagnóstico, yo dije, Señor, no importa, yo le entro hasta el fondo. A lo que venga yo le entro. No importa cuál sea el diagnóstico, no importa cuál sea la situación, yo estoy parada y firme. Y yo sé que tú eres mi Padre. Y yo afirmaba las palabras que el Señor me ha entregado desde que estoy chica. Pero tú y yo tenemos que estar firmes y parados en medio de esa circunstancia, no desanimados, porque el diablo lo que quiere es que tú te sientes, que tú dejes tu arpa, que tú la sueltes. El diablo quiere eso, que tu canto se calle, que tú dejes de alabar, que tú dejes de exaltar el nombre de Dios. Mantente firme, firme en lo que la palabra dice de ti. Mantente firme a lo que el Señor ha hablado a tu vida. Pero tú dices, es que yo no sé qué dice Dios de mí. Yo no sé qué es lo que Dios dice de mí. ¿Cómo me puedo aferrar o cómo me puedo mantener firme? Yo te quiero decir que en la palabra de Dios tú puedes encontrar todo eso. Y en el momento que tú comienzas a adorar al Señor, el Señor se empieza a revelar a ti. Cuando tú adoras al Señor, la presencia de Dios empieza a descender a tu vida y hay una revelación y tú puedes entender lo que Dios dice de ti. Tú y yo podemos entender qué futuro nos espera en el Señor. Pero necesitamos mantenernos firmes, necesitamos mantenernos parados, firmes. Cuando sientas el sentarte, el rendirte es cuando te paras firme y adoras. Amén. Y quiero darles un ejemplo. El diablo quiere que tú y yo vivamos atados al dolor, atados a la ansiedad, atados a la depresión, atados al temor, a las mentiras. El diablo quiere mantenernos así a ti y a mí todos los días. Y es una decisión que tú y yo tenemos que tomar, en decirle, Señor, yo decido ser un adorador. Yo decido romper con las cadenas que me detienen de poder exaltar tu nombre, de adorar tu nombre, porque ahí está mi victoria, Padre. Pero es una decisión que tú y yo tenemos que tomar. Una decisión que el día de hoy tú tienes que tomar. Decido colgar mi arpa, guardar mi arpa, dejar de exaltar el nombre de Dios. O yo decido ser ese adorador por el cual yo fui diseñado, al cual yo fui diseñado, esa arma poderosa que el Señor me ha entregado en mi interior para poder yo tener la victoria en cualquier terreno extraño. Amén. Si quieren ponerse de pie. Tienes que aprender, tú y yo tenemos que aprender a adorar en el temor, adorar en la tristeza, adorar en la depresión, adorar en la oscuridad. Y tú tienes que decirle al diablo, hey diablo, yo estoy adorando en un momento difícil de mi vida. ¿Y sabes por qué? Porque yo sé que este dolor, porque yo sé que esta tristeza, porque yo sé que este miedo, que esta ansiedad tiene fecha de caducidad, porque es pasajero.
porque el amor de Dios y el gozo de Dios son eternos. Son eternos. Y mira, me gustaría que me acompañaras. Ahí léelo en tus pantallas. Salmo 35 dice: por un momento en su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche dura el llanto, pero ¿qué dice? Pero al amanecer viene la alegría. Así que tú adora en ese momento crítico en tu vida. Tú adora en medio del dolor. Yo no sé qué situación estés viviendo el día de hoy. No sé qué situación estés pasando tu familia, pero yo te quiero decir que es momento de adorar. Es momento de adorar, porque ese dolor, ese miedo, ese mal diagnóstico, esa enfermedad es pasajera. El gozo del Señor y la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta para nosotros siempre, siempre. Así que es un momento de que tú y yo decidamos ser adoradores. Yo soy un adorador. Dile ahí al Señor: yo soy un adorador, Señor. Yo soy un adorador. Yo decido ser un adorador a partir de este día. Yo decido cantarte, exaltarte, Señor, porque ahí está mi victoria. Aunque no lo sientas, adora. Aunque estés batallando, adora. Allí está tu victoria. Allí está tu victoria. Allí está victoria. Y que todo lo que respire alabe al Señor. Es momento de alabar, adorar al Señor, porque el Señor está con nosotros. Él cuida de tu vida. Él cuida de tu vida. Y es momento de que todo lo que respire exalte al nombre de Dios. Vamos a adorar al Señor.